Today I would like to talk about abiding in the vine. Hoy me gustaría hablar acerca de habitar en la vid. Today I would like to talk about abiding in Jesus and God. Me gustaría hablar acerca de habitar en Jesús, en Dios. Because I believe that everything we do comes out of this, abiding in God, dwelling in His presence, pondering Him. Porque yo creo que todo lo que hacemos se trata de esto, de habitar en Dios, habitar en su presencia, estar meditando en Él. Everything that we receive, everything we should do should come from His voice. Todo lo que recibimos, todo lo que hacemos debe de provenir de su voz. And many times it's easy to get out of that. Y muchas veces es muy fácil estar fuera de eso. Jesus wants us to abide in the vine. He wants us to dwell in His habitation. Pero Jesús quiere que estemos habitando en esa vid, que estemos habitando en ese lugar de He habitación. wants our minds to be set upon Him and Él not on quiere our circumstances. Que nuestra mente esté puesta en Él y no en nuestras circunstancias. And I know we've talked about this a lot, Y yo sé que hemos hablado de esto but mucho, one of our core values is rest. pero uno de nuestros valores fundamentales es el And descanso. it doesn't mean sleeping. Y no significa dormir, It actually means resting and trusting in God. en realidad significa descansar, descansar en Dios. Allowing God to be our peace. Permitir que Dios sea nuestra paz. Putting our thoughts upon Him. Colocar nuestros pensamientos en Receiving Él. our source of life, our source of peace, our source of joy from Him. Recibir nuestro recurso de paz, de vida, de gozo de Él. And it's something that we practice. Y es algo que practicamos. And it's not very easy, Y no es muy but fácil, it's available. pero está And it's an disponible. invitation that God has for us. Y es una invitación que Dios tiene. And it's something that I'll tell you I'm not there yet. Y es algo que les voy a decir que yo todavía no me But, hallo allí. but it's something I want to strive for. Pero es algo por lo cual yo quiero luchar por. You'll see me at times we have events, Me van a ver a veces cuando hay eventos. and sometimes that's times when I get out of rest. Y esos son a veces momentos en los que estoy fuera de ese lugar de I see all descanso. these things we Porque wanna veo do, todas las cosas que hay que hacer And I want everything to be perfect. y quiero que todo esté perfecto. And then I remember, okay, oof, Y luego me acuerdo, I gotta ok, go practice rest again. tengo que ir y practicar de vuelta lo que es el descanso. Or I let my mind wander to many different things O just in permito life. que mi mente se vaya y piense en tantas cosas de la vida. But we need to practice trusting in God and resting in Him, abiding in the vine. Pero tenemos que practicar en descansar en Dios, en confiar en Él, en estar pegados a la vid. And there's some amazing, beautiful promises when we make God our dwelling place. Y hay unas asombrosas promesas que Dios nos hace a nosotros cuando lo hacemos Él el lugar de habitación. And I'm going to read a few of them to you Y today. voy a leerles un par de esas a ustedes hoy. Hallelujah. Aleluya. I want to share with you how easy it is to get our mind off of God. Yo quiero compartir contigo qué fácil es quitar tu mirada de Dios. It could be big situations or little situations Pueden ser situaciones grandes o situaciones pequeñas that get our minds off of Jesus. que quitan nuestra mente de Jesús. I was on my way last week to pick up Pastor Tim, La semana pasada yo estaba en camino a buscar a Pastor Tim and I hit tranque. y caí en el tranque. In the middle of the day, you know, Panama has tons of construction, and En el pleno día, plena mañana, pero Panamá tenía muchas construcciones. I don't know when is that. I don't even know when that construction is going to stop, but Ni siquiera sé cuándo se debe de acabar esa construcción. it's a pretty big project. I think it's going to be a long time, but Creo que es un proyecto muy grande y va a durar mucho tiempo. but there was an accident, Pero también ese día hubo un and I accidente was just stuck for hours y yo estuve en ese tráfico por in horas, this tranque. en ese tranque. And my first thought was, Chuso, Mi primer pensamiento fue I can't chuzo. believe this traffic. No puedo creer este tráfico. I can't believe this. What's going on here? No puedo creer lo que esté pasando. And all of a sudden, I said, "Hang on a second. Y de repente dije, espérate. Hang on a second. Espera un momento. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Why am I going to focus on this tranque? ¿Por qué me voy a enfocar en el Why tranque? am I going to focus on my situation right ¿Por qué me now? voy a enfocar en mi situación ahora All these mismo? different things. Y todas estas cosas que están I'm gonna sucediendo. practice what I've been pondering. Pero más bien voy a practicar lo que yo he estado meditando en. And so I started thinking about. I actually put on worship music, Y en realidad puse música de and I adoración. just started thinking about God. Y empecé a meditar en Dios. And my car became a sanctuary. Y mi carro se volvió un santuario. My car became a Sunday morning church. Mi carro se volvió un domingo en la mañana en la And I iglesia. said, wow, I could have spent so much time being upset and negative. Y yo dije, wow, yo pude haber
pasado mi tiempo estando molesto y negativo, but I'm actually going to just spend my time. I started myself being filled with joy and peace. pero en realidad en vez de eso permití pasar mi tiempo en estar lleno de gozo y paz. And I started thinking about how many people in this line are probably upset maybe. Y empecé a pensar cuánta gente en esa fila de carros estaban molestos. But I have something that, well, I hope a lot of them do, but I have something that maybe they don't have. Y yo espero que ellos también lo tengan, pero la verdad es que yo tal vez sí tenga algo que ellos no tengan. I have the real Jesus Christ. Y es que tengo al verdadero Not a Jesús, theory, no una not a teoría, religion. no una I have the religión, presence of God dwelling in me. pero tengo la presencia de Dios que está habitando en mí. And wherever I am, whatever areas of my life I invite Him into, Y cualquier área de mi vida que yo le invite it's going to be a blessed area va a ser un área bendecida, because it's His presence. It brings blessing. porque su presencia trae bendiciones. So I was being blessed right there in my car. Y yo estaba siendo bendecido justo allí mismo en mi carro. I was being blessed by just who He is. Estaba siendo bendecido allí mismo por quien Él es. And I want to tell you, every area of our life, Y quiero decirte que cada área de nuestra vida, every area that we invite His presence into, cada área de nuestra vida, cada área que nosotros invitemos su presencia a ser parte will be de, an area that He's allowed to transform, that He's allowed to habitate. será un área que le permitimos a Él que transforme, un área en que Él esté habitando. You know, last Saturday, El sábado we pasado, were talking, Pastor Tim was talking about the tabernacle. Pastor Tim estaba hablando acerca del tabernáculo de He's Moisés. talking about how on the outside you have to wash your hands and your feet. Estaba hablando cómo en las cortes exteriores tenías que lavarte las manos y los pies. Then you can enter the tent. Luego podías entrar en la tienda. Then you go to the altar of the burnt altar Y where you luego sacrifice, ibas al altar de los inciensos quemados, where you make sacrifices. donde hacías Then you sacrificios. can enter the next place, Luego podías entrar al siguiente lugar. and then you eventually make it to the mercy seats. Y eventualmente llegaban a la silla de misericordia. And he was showing that there's 3 entrances. Y él estaba mostrando cómo habían 3 entradas. And the Israelites call them the way, the truth, and the life. Y los israelitas llamaban esas entradas el camino, la verdad y la vida. And he was sharing that they all point to Jesus Christ. Y estábamos compartiendo cómo cada entrada señalaba a So Jesucristo. the tabernacle, Así que el mismo which is where tabernáculo, the presence of God dwelt at that time, lo cual era en donde habitaba la presencia de Dios en ese momento, from beginning to end, del inicio al fin, all pointed to Jesus. todo señalaba a Jesús. And so when he washed his hands, Y cuando te lavabas las that manos, was pointing to Jesus. señalaba a Jesús. Because Jesus says, I'm the living water. Porque Jesús dice, yo soy el agua viva. It could represent baptism. Puede representar el But when bautizo. we're baptized, Cuando somos it's not bautizados, just the water. no es solo el We're agua. actually being baptized into Christ. En realidad estamos siendo bautizados en And so our Cristo. whole Christian life, Y toda nuestra vida cristiana, and this is what the Old Testament was pointing to, y aquí esto es lo que el Antiguo Testamento estaba señalando. is all about Jesus. Todo es All Jesús. about his presence. Todo se trata de su All presencia. about his voice. Todo se trata de su So when voz. we get saved, Ven, cuando nosotros somos we salvos, receive salvation recibimos salvación through Jesus Christ. mediante Jesucristo. He is our salvation. Porque Él es nuestra And then we go salvación. on a process. Y luego vamos a un And proceso it's called que sanctification. se llama la Well, santificación. sanctification Pero la is santificación not something that you have to try really hard. no es algo que tú tengas que intentarlo tan duro con todas tus It's not fuerzas. something that you do on your own. No es algo que tú haces con tus fuerzas propias. If you're trying to be better, Si estás tratando de ser mejor, if you're trying to get better, si estás tratando de que tú seas mejor, if you're just saying, I just got to do this, si tú dices que tengo que hacer I esto, want to tell you your mindset is wrong. quiero decirte que entonces tu mentalidad está Don't try to be errada. better. No trates de ser mejor. Just die. Solo muere. Die to your old way of living. Muere a tu vieja forma de vivir. Trust the Lord Jesus Christ. Confía en Jesucristo. Allow his voice to sanctify you. Permite que su voz te Allow his santifique. presence to sanctify you. Permite que su presencia te santifique. His voice will carry you through. Su voz es la que te va a llevar. I'm not saying you don't play a part. Ahora, no digo que tú no juegues un rol en I'm eso. not saying do whatever you want. No digo tampoco que vayas y hagas lo que And sea que I'll quieras share with you what hacer. I'm trying to say. Y te voy a compartir lo que quiero decirte. I'm telling you, we need to hear and obey. Más bien te digo que tienes que estar escuchando y obedeciendo. Hear and obey. Escuchar y You obedecer. need to surrender to God. Tienes que rendirte a Dios. It's
He's the one who's doing the work. porque Él es el que está haciendo la We can obra. trust in His finished work. Podemos confiar en su obra culminada. The cross is enough for us. La cruz es suficiente para Now we nosotros. have to learn how to live the resurrected life, Ahora tenemos que aprender a cómo vivir esa vida which resucitada, is living a life in the presence of God, lo cual es vivir una vida en la presencia de which is Dios, living a life dwelling in God. lo cual es vivir una vida habitando en We Dios. don't try to bear fruit. No tratamos de producir fruto, We abide in God. habitamos en Dios. And so pursuing God is our number one purpose. Entonces buscar a Dios es nuestro propósito número uno. Loving God is our number one purpose. Amar a Dios es nuestro propósito And when número you uno. love God with all your heart, mind, your soul, and Y strength, cuando tú amas a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, you're going to become more like Him. te vas a volver más como You're Él. going to become sanctified. Te vas a volver It's santificado. impossible Es to imposible love God amar a Dios and not change. y no cambiar. It's impossible Es imposible to love God amar a Dios and not love your neighbor. y no amar a tu prójimo. God loves your neighbor. Porque Dios ama a tu You want to prójimo. get rid of the unforgiveness in your ¿Quieres heart? deshacerte de falta de perdón en tu corazón? Love God. Ama a Dios. Think about what He's done. Piensa en lo que Él ha hecho. Allow Him in that area of your life. Permite que Él entre en esa área de tu You vida. say, God, I can't forgive this person, Y si tú le dices, Dios, es que yo no puedo perdonar a esta but I persona, see you and I know you want me to forgive. pero yo te veo y yo sé que tú quieres que I perdone, can't do it. pero no lo puedo hacer. It's impossible actually sometimes to forgive. La verdad es imposible a veces But perdonar. if you invite the presence of God, Pero si tú invitas la if presencia you de invite Dios, God into that area of your life, si tú invitas a Dios en esa and área de if tu you vida, surrender, y si tú te then rindes, He'll transform that area. Él va a transformar esa área. Whatever area it might be, Lo que sea que sea. I want you to, if you invite God Quiero que sepas que si tú invitas a Dios into that area of your life, a esa área de tu vida, you know, I was so mad, this is a dumb example, but I was so mad at Tranque. yo sé que este es un ejemplo tonto, pero yo estaba tan molesto a este tranque And I would have stayed mad at that y yo traffic. me iba a quedar molesto con ese tráfico And I would allow my heart to get bitter and angry. y yo iba a permitir que mi corazón entrara en amargura y se enojara And I would have stayed in that place. y me hubiese quedado en ese lugar. But I said, no, 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 I have something so much better. Pero yo dije, no, 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 yo tengo algo que es mucho mejor. I have the presence of God. Tengo la presencia de And so I know Dios. it seems little, Y yo sé que pareciera algo pequeño, but I invited Him into that area. pero yo lo invité a Él en And esa I área. started bearing the fruit of the Spirit Y right yo there in my empecé a car. producir los frutos del Espíritu allí mismo en mi I vehículo. started getting joyful. Empecé a estar lleno de I gozo. started having peace Empecé a tener in the paz midst of traffic. en el medio del I tráfico. started having self-control. Empecé a tener dominio My propio. mind wasn't going all over the Mi place. mente no estaba yendo a todos lados. Why? ¿Por qué? Not because I was trying very No hard. porque yo estaba tratando con todas Not mis because I was fuerzas. focusing on God. Era solo porque me enfoqué And en the fruit of the Dios. Spirit is joy, peace, self-control. Y el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, dominio propio. So I invited His presence into that area. Así que yo invité su presencia a esa And I área. started seeing the fruit of the Spirit Y in yo that empecé area. a ver el fruto del Espíritu en esa área. And so whatever area of your life Cualquier área de tu vida is not bearing fruit, que no esté produciendo fruto, I invite you to invite God into that te area. invito a que invites a Dios en esa área. There's no separation. In America, we have separation between church and state, Between church and? state and government. Ajá, no, no hay separación. En Estados Unidos tenemos esa separación entre la iglesia y el gobierno. And many Christians adopt that. Y muchos cristianos han adoptado ese lema. I have separation of church Dicen, no, es que yo para mí es separada la iglesia and work. y el trabajo. I have separation of church Para mí yo tengo separada la iglesia and my house. y mi casa. I want to tell you, if you're a Christian, Quiero decirte que si tú eres un cristiano, there's no separation. no hay separación. Everything is sacred. Todo es sagrado. Everything is holy. Todo es santo. God is here Dios está and aquí God is at your work. y Dios también está en tu trabajo. God is in your car. Dios también está en tu God carro. is in your home. Dios también está en tu casa. And the only thing that separates sometimes Y lo único que los separa a veces is our awareness of Him. es solo nosotros estar conscientes de. That's why the Bible says, draw near to Him Por eso es que la Biblia dice, acércate a and Dios, He will draw near to us. que Él se acercará a ti. James 4, 6, 8. Santiago 4 del 6 al 8. Are you guys okay? ¿Están todos bien? It
4:6a, it says, "But he gives more grace." Pero Él da mayor gracia. Therefore it says, Por eso dice, God opposes the proud, Dios resiste a los soberbios o a los orgullosos, but gives grace to the humble. pero da gracia a los humildes. Submit yourselves therefore to God. Por tanto, sométanse a Dios, Resist the devil, resistan pues al diablo, and he will flee from you. y Él huirá de ustedes. Draw near to God, Acérquense a Dios, and he will draw near to you. y Él se acercará a ustedes. Cleanse your hands, Limpien sus you manos, sinners, pecadores, and purify your hearts, y ustedes de doble ánimo, you double-minded. purifiquen sus corazones. So I'm not saying we don't play a part, No estoy diciendo que no juguemos un rol. but what I'm saying is our part is to submit to God. Pero lo que digo es que nuestro rol es someternos a Dios. Our part is to draw near to God. Nuestro rol es acercarnos a Dios. And when you're near God, Y cuando tú estás cerca de you Dios, can hear God. tú puedes escuchar a You Dios. can hear His voice. Tú puedes escuchar su Therefore, you voz. can obey His voice. Por lo tanto, puedes obedecer su The voz. most joyful people on this planet Las personas más gozosas en este planeta are the people that obey God. son las personas que obedecen a Dios. But not just obey what they think about God. Pero no solo obedecer lo que ellos piensan acerca de They Dios, take the time to listen to God. pero no, ellos toman el tiempo de escuchar a They Dios. take the time to hear God. Toman el tiempo de escuchar a And they Dios desire to obey God. y deciden obedecer a Dios. And so we need to take time to draw near to Him. Así que tenemos que tomar ese tiempo de acercarnos a Take Él. time to turn our ear to Him. Toma tiempo para colocar tu oído a Él. We follow a living Christ. Nosotros seguimos a un Cristo que está I love vivo. in the book of Acts, it always says the Holy Spirit spoke to them. Yo amo el libro de Hechos de los Apóstoles que dice, el Espíritu Santo les habló a ellos. And then they would go. Y ellos iban. They were trying to figure it out. Ellos estaban tratando de también They resolverlo didn't have the New todo. Testament yet. Ellos todavía no tenían escrito el Nuevo But they would Testamento, listen to the Holy Spirit. pero ellos escuchaban al Espíritu And He would Santo. guide them. He would show them where to go. Y el Espíritu Santo les guiaba, les mostraba dónde ir. And they would go. Y ellos iban. And sometimes it didn't make sense. A veces no tenía sentido, But we don't follow, they weren't following logic. pero no estaban siguiendo lógica. Logic's not bad. La lógica no es nada malo para que But I'm sepan, saying they were following a living voice. pero lo que les estoy diciendo es que ellos estaban They siguiendo were una voz following viva, a living Christ. estaban siguiendo a un Cristo vivo And they were being obedient to that word. y estaban siendo obedientes a esa They were palabra, being obedient to that voice. estaban siendo obedientes a esa voz. And God teaches us. Y Dios nos enseña. You know, when I first got saved, La primera vez que yo fui salvo, I didn't know many things. no conocía muchas I cosas, didn't know a lot about Jesus. no conocía mucho sobre But I knew Jesús, that I encountered something real. pero sí sé que tuve un encuentro con algo muy I knew that I real. encountered something alive. Yo sé que tuve un encuentro con algo vivo. And I knew now that my search was over, Y sé que ahora que mi búsqueda acabó, and now my search was just to search for Jesus y ahora Christ. mi búsqueda fue meramente seguir a Jesucristo. And so I would spend time. Y yo pasaba I tiempo, would try to pray and be with Him. trataba de orar y estar con Él. And it would lead me to do crazy things Y me llevaba a hacer cosas alocadas that sometimes people didn't understand or agree with. que a veces personas no entendían o estaban de acuerdo a qué. Especially, maybe my dad will watch this, but especially my poor father, you know. Tal vez mi padre esté viendo, pero especialmente él. I remember I was so excited. I was so free from my past Yo me acuerdo que yo estaba tan emocionado y tan libre del pasado that nothing else mattered except for my pursuit of God. que más nada importaba sino mi perseguir de Dios, mi búsqueda de Dios. Just this week I was reading this book again called The Pursuit of God. Esta semana estaba leyendo este libro una vez más que se llama En búsqueda de Dios. I think I've read it 3 or 4 times now. Creo que ya lo he leído como 3 o 4 veces, But it renews my pursuit of God. pero renueva mi búsqueda a Él. And I'm going to read some things in a little bit. I'm going to get there in a second. Y les voy a leer algo en un segundo que vamos a llegar I want allí. to tell you, in my pursuit, it made me do crazy things. Pero quiero decirles que mi búsqueda, eso me hizo hacer cosas alocadas. I was listening to His voice, Yo estaba escuchando su voz. and I was learning. He was teaching me how to hear His Y voice. estaba aprendiendo, Él me estaba enseñando cómo escuchar su voz. And that's one of the most important things for our lives. Y esa es una de las cosas más importantes para nuestra vida. Because we're not following a religion. Porque no estamos siguiendo una We're religión. not following a process. No estamos siguiendo un proceso. You're not following a church. No estás siguiendo tú a una iglesia. You're following a living Tú Jesus. estás siguiendo a un Jesús que está vivo. And so that's my advice is get to know this voice. Y ese es mi consejo. Lleguen a conocer su That's voz. why our third class out of 5 classes Por eso es que la tercera clase de las 5 clases de los nuevos is comienzos how to hear the voice
of God. es cómo escuchar la voz de Dios. And so this voice led me to do crazy things. Y esta voz me hizo hacer cosas locas. This voice led me to go to Colombia when I was like a brand new Christian. Esta voz me hizo ir a Colombia cuando era un cristiano recién nacido. This voice led me to go just sit with people who didn't have homes. Su voz me hizo a mí sentarme con personas que no tenían hogares. And then when I was 6 months saved, Y cuando yo tenía 6 meses salvo, I spent a month praying with my mentor. yo pasé un mes orando con mi mentor de ese momento. I spent a whole month just praying on the beach Pasé un mes completo, el mes completo orando en la playa, in another country. en otro país. And I was planning to go back to the U.S. Y yo estaba planeando regresar a Estados Unidos. And at this point, my dad already thought I was En crazy. ese momento mi padre ya pensaba que yo A estaba lot of my loco. family already thought I was crazy Muchos de mi familia pensaron que yo estaba loco because I had like just quit my job porque renuncié a mi trabajo. and I just started doing weird. I didn't care about money anymore. No me importaba del dinero. I started traveling to different countries. Empecé a viajar a distintos países. And I was getting ready to go back to Chicago. Y ya yo me estaba listando para regresar a Chicago. But the Lord spoke to me. Pero el Señor me habló And he said, I want you to go to California where you were born. y me dijo, quiero que vayas a California, el lugar donde naciste. And I want you to live with your cousins. Y quiero que vivas con tus primos. And I said, this can't be God. Y dije, este no puede ser Dios. This can't be God. No puede ser Dios. And because I said, Lord, Porque yo dije, Dios, but I was just there a couple months ago. yo estuve allí un par de meses And I atrás was a baby Christian still. y era un bebé cristiano So I todavía. went to California when my grandma passed away. Y yo fui a California cuando mi abuela falleció. And I was saved for like 3 months. Y fui salvo. En ese entonces tenía solo 3 meses de regresar a And Cristo. when I was there and I was around my cousins, Y cuando estaba allí cerca de mis primos, I fell into a momentary sin. yo caí en un pecado momentáneo. I did drugs with them like I used to before Christ. Consumí drogas con ellos como yo solía hacerlo antes de But Cristo. it was one time and I hated it. Pero fue una vez y lo odié. But so flash forward a few months, a month later, Pero entonces avanzando meses 2 months después, later, 2 meses and I'm después, praying, estoy and the orando Lord says, I want you to go back there. y el Señor dice, quiero que regreses allí. I said, what? That's Y yo crazy. dije, eso es loco. Do you know what happened when I went back No sabes there lo que last time? pasó, Like, no te acuerdas de lo que pasó con la última vez que estuve allí. I'm going to be all alone. I'm going to be around Voy a them. estar Like, solo con ellos. don't you know? Like, ¿Acaso no sabes? I said, this can't be the Dije, Lord. no puede ser Dios. And so I prayed the next day, Y oré el siguiente día. and I kept hearing the same verse. Y seguía escuchando el mismo versículo About being the light, a lamp, like a light in the house. acerca de ser esa lámpara, esa luz en tu hogar. And I said, this can't be the Lord. Y yo dije, este no puede ser I can't Dios. go back there. No puedo regresar allí. I think this is just me or something weird. Yo creo que este soy yo o algo extraño. So the next day, Al siguiente día, I couldn't get it out of my spirit. It no was like- podía sacarlo de mi espíritu. and so I brought it up to my mentor. Y yo se lo presenté a mi I mentor. said, I think you should go Y me there. dijo, yo creo que debes de ir. I said, this is Y yo crazy. dije, ok, esto es demasiado So loco. I called my cousin, Y yo llamé a mis primos. and she said, you can live with me. I have a room for you. Mi prima me dijo, puedes vivir conmigo, yo tengo un cuarto And extra. I know I've told the story before, so if you heard it, bear with me. Yo sé que ya escucharon esta historia antes, pero si la han escuchado, permanezcan conmigo. I had my sister living there. Mi hermana estaba who viviendo many of you allí, met. que muchos de ustedes ya She was not conocieron. following Jesus then. Ella no estaba siguiendo a Jesús en ese entonces. And so she said, I can get you a job. Y ella me dijo, te puedo encontrar un trabajo. And then I called my brother, Y llamé a mi hermano, who was away at college to another city. quien estaba estudiando en la universidad en otra I ciudad. said, my car's just sitting there. You can use my car. Y me dice, mi carro está parqueado allí, así que úsalo. So I said, Chuso, Yo dije, Chuzo, this is crazy. esto es demasiado I have a loco. free place to live, Con una llamada ya tenía un lugar gratis have a donde job. vivir, un trabajo and I have a free car. y un carro gratis para usar. Okay, and I surrendered to God. I Y said, yo okay, que God, me rendí a Dios, le dije, Señor, I'll go. I don't understand it. yo voy, todavía no I entiendo. think it's kind of, I think it's kind of risky. I Creo mean, que es un poco arriesgado. I think you saw what happened last time I was Creo que there. tú viste lo que pasó la última vez que estuve allí. But if this is your voice, Pero si esta es tu voz, I trust it. confío en And ella. I surrender to it and I'll go. Y me rindo a ti y voy. Now I'm going to be honest. Voy a serles honestos. Even other Christians, Incluso otros if cristianos, they were going to give me advice, si me van a dar they consejos, said, you're too young. me decían, estás muy You're a joven, baby Christian. eres un cristiano You bebé, don't know any other Christians no there. conoces a ningún otro cristiano allá, You're going to get lost. You're te going vas to a get messed up. perder, te vas a echar a perder.
And that would have been good advice, Y actually, ese hubiese sido un buen consejo en realidad. because I encourage young Christians to don't leave your, like, stay with others who are like-minded. Porque yo sí les animo a los cristianos jóvenes que no se vayan solos, que queden, que estén rodeados de otros cristianos que tengan la misma visión, la misma mente. But I want to tell you what ultimate wisdom is. Pero le digo últimamente lo que es la sabiduría. It's Jesus Christ. La sabiduría es Jesús, It's following his voice. es seguir su voz. And so even when we give advice, Incluso cuando damos consejos, my advice to you is listen to God. mi consejo para ti es que escuches a Dios. Read his word. Lee su Get to know palabra, his voice. conoce cómo So es that su way you can voz, follow his voice. para que tú puedas seguir su voz. And so I went, Y yo fui, and it's a long story, y es una historia muy larga, but it ended up with my cousins that I live with. pero terminé yo estando con mis primos con los que vivo. I ended up staying there for 6 months. Me quedé allí por 6 meses. Both my cousins got saved. Ambos de mis primos le entregaron That I su live vida a with. Jesús. My sister came back to Jesus. Mi hermana regresó a los pies de I got to Cristo. baptize them. Los pude bautizar. And then I went back to Chicago. Y luego regresé a But it Chicago. was a whole adventure. Pero fue toda una And aventura. I learned in those 6 months, Y yo aprendí en esos 6 because meses. I was by myself, Porque yo estaba solo. because I had no one else to rely on. Porque no tenía más nadie en quien depender. I learned how to be dependent on the Spirit of Yo God. aprendí cómo ser dependiente del Espíritu de I had Dios. no one else to lean on. No tenía más nadie a quien I had aferrarme. no church to go to in No tenía there. iglesia a la cual ir. So I needed to be in prayer. Necesitaba estar en I oración. needed to listen to God. Necesitaba escuchar a And in those Dios. times, the Lord would give me directions. Y en esos momentos el Señor me daba dirección. I was asking Him to guide me to a church, to a people. Yo le estaba pidiendo a Él que me guiara a una iglesia, me guiara a su pueblo. And I started going to this coffee shop that was in this big, huge church. Y yo empecé a ir a esta cafetería que estaba en esta iglesia gigantesca. And I remember there was a girl who worked there. Me acuerdo que había una chica que trabajaba allí. And I remember that morning, Y yo me acuerdo esa I mañana. felt the Lord guiding me. Yo sentí que el Señor me He said, guió. I want you to tell this to this girl. Y yo sentí que Él me dijo que quería que yo le dijera esto a And I ella. said, that is Y yo crazy. dije, ok, esto es demasiado loco. That's crazy. I'm not saying that. No voy a decir eso. I was like- and then I felt He said it again. Y sentí decirlo una vez más. And to be honest, I didn't think she would be working that day. Para serles honesto, ni siquiera sabía que ella iba a estar trabajando ni siquiera So I ese día. said, okay, Lord, Yo dije, ok, Señor, if she's there, I'll say it. si ella está allí, lo digo. So I go to the coffee shop. Y voy a la cafetería. I go to get my coffee. Voy a comprar mi café. She's not there. No está allí. But in this coffee shop, Pero en esta cafetería you got to walk outside and take like a walk to go to the bathroom. tenías que caminar afuera para ir a los baños. And so I walk, Y yo camino and I'm going into the men's room. y yo voy al baño de los hombres And here she is coming out of the women's y ella room. viene saliendo del baño de las I said, chicas. ay, a la vida. Y yo dije que, ay, a la vida. Ay, a la vida. So what did I do? ¿Y qué hice? In my immediate obedience, En mi obediencia inmediata, I looked at her la miré and I went into the bathroom. y fui a mi baño. And I said, Lord, Dije, Señor, but I knew I was hearing. sabía que estaba escuchando. And so I knew that was answers to my prayers. Yo sabía que era Dios respondiendo mis And I oraciones. knew I need to be obedient. Y yo sabía que tenía que ser obediente. So I said, okay, Lord, if you make an opportunity. Y yo le dije, ok, Dios, si tú haces la oportunidad. So I walk out of the bathroom. Caminé, salí del And baño. she's just leaning against the wall. Y ahí I'm está, es recostada en la pared. you Yo, gotta be kidding me, man. So I just said, hey, Y le dije, hey, kind of a weird guy, you know, Un guy hombre approaching another raro. girl. But acercándosele a una chica. I said, I know this sounds weird, Le dije, sé que esto puede sonar muy raro, but I feel like the Lord wanted me to tell you this. pero yo siento que Dios quiere que yo te diga You know, esto. I just see you like you love homeless people. Sabes, yo veo como que tú amas a las personas que viven en las I calles. see you like actually sitting with them and feeding them. Yo puedo ver como a ti en realidad te gusta sentarte con ellos, darles de comer. And I started sharing some other things. Y empecé a compartir otras And cosas. she just started like crying. Y la muchacha empezó a llorar. And she was like, that's exactly what I needed to Y me dijo, hear." eso es exactamente lo que yo quería hacer. I'm not crazy. No, estoy loco. But we started just a friendship. Iniciamos una amistad. And she actually invited me one night to this place on a Friday night. Y en realidad fue la que me invitó a estos viernes por la noche.
And because I've been asking God to bring me with people that love Him. Porque yo había estado orándole a Dios que me llevara a un grupo de personas que lo amaran. Because I was all alone there. Porque yo estaba solo allí. And so she invited me. Y ella fue la que me I said, invitó. I'm going to go. Y yo dije, voy a ir. And so I ended up going. Y terminé yendo. And it was one of the most amazing communities I'd ever met. Y fue una de las comunidades más asombrosas que yo he conocido. It was this old couple, like this grandma and grandma. Era esta pareja de señores mayores, And abuelo y abuela. They would have like 20, 30 young people in their house. Y tenían alrededor de 30, 40 jóvenes en su casa. All young adults. Todos jóvenes All adultos. on fire for God. Todos en fuego por And Dios. the old people they would cook a meal every time. Y esos ancianos cocinaban todos esos And viernes. then she would give us a Bible study. Y luego la señora nos daba un estudio And bíblico. sometimes it would go to like 3, 4 in the morning. It was Y a like veces eso era hasta las 3, 4 de la mañana. people would be worshiping, people would be Personas praying, estaban adorando, otras personas estaban people would be having orando, Bible study. otras personas estaban It was haciendo like estudio full of bíblico. life. Era un lugar lleno de And I vida. actually made some friendships Y yo en realidad hice amistades from that I still have today. que todavía tengo hoy en día. Actually, they ended up supporting when I came to Panama. They were actually at a time Jack and Tessie, the older people, they were a big support for me as De I came hecho, financially. ellos, los que estaban dirigiendo esos estudios bíblicos, fueron de apoyo financiero también cuando yo vine a Panamá. 6, 7 years later. 6, 7 años después. Why am I telling you guys that ¿Y story? por qué les digo esa historia? Because I was simply following the voice of Porque yo God. simplemente estaba siguiendo la voz de Dios. I was learning how to lean on Him. Estaba aprendiendo a cómo reclinarme, I was- depender de I was Él. drawing near to Him. Yo me estaba acercando a Él. I realized I couldn't do any of that on my own Me di strength. cuenta que no lo podía hacer en mis propias And I'm fuerzas. telling you, when we do things on our own Y strength, te digo que cuando hacemos cosas en nuestras propias we get fuerzas, tired, nos cansamos, we get burdened down, nos we quemamos, get frustrated. nos frustramos. But when you do things Pero cuando haces cosas in God's strength, en la fortaleza when de you Dios, abide in the vine, cuando tú habitas en la when vida, you make your number one priority the voice of God, cuando haces que tu prioridad número uno sea la voz de you Dios, say, it doesn't matter what you're going to ask of me, Lord. tú dices, no importa lo que me pidas, Señor, It doesn't matter what the future is going to look no like, importa cómo se vea el futuro, but I'm going to follow you. pero yo voy a seguirte. I'm going to make your voice a priority. Voy a hacer que tu voz sea una And I'm prioridad. going to make obedience a Y priority. voy a hacer que la obediencia sea una And it might prioridad. look different than you think. Y tal vez se vea distinto a lo que tú Many times piensas. it'll be much different. Muchas veces va a ser muy But distinto. I'm going to read you a verse in a second. Pero en un segundo les vamos a leer un And I'm versículo. telling you, joy comes from obeying God. Y quiero decirte que el gozo proviene de obedecer a But in order Dios. to obey Him, we have to listen. Pero para poder obedecer necesitas escuchar. But when we listen, Pero cuando escuchas, when He speaks, cuando Él habla, it has everything we need tiene todo lo que necesitas to obey Him. para When obedecerle. He speaks, it comes with the grace. Cuando Él habla viene con una When He gracia. speaks, it comes with the provision. Cuando Él habla viene con una I'm going to provisión. be really honest with Y you. voy a ser muy honesto contigo. When the Lord spoke to us and said, get this building, Cuando el Señor nos habló y nos dijo que obtengamos este edificio, if you look at the finances, si ustedes hubiesen visto las it finanzas, doesn't make sense. no tenía sentido. It doesn't make sense. No tenía sentido. But I know that God spoke, Pero yo sé que Dios so habló. it's going to come with the provision. Y yo sé que en su voz viene la It's going to provisión. come with everything that we Que need. viene con todo lo que Because when necesitamos. God speaks, Porque cuando Dios it habla, comes with faith. viene con fe. It comes with joy. Viene con It comes with gozo. provision. Viene con It comes provisión. with everything that we need to Viene con fulfill todo lo que necesitas para and to lograrlo. obey what God's asking us to do. En obedecer lo que Dios te pidió que And it hagas. comes with a joy. Y viene con un gozo. It comes with the peace that surpasses all Viene con esa understanding. paz que sobrepasa todo entendimiento. Turn with me to John 15. ¿Qué tal si van conmigo a Juan capítulo 15? Lluvia. All right. In verse 1, Versículo 1. I am the true vine. Yo soy la vid verdadera. This is Jesus talking. Y este es Jesús hablando. Okay, go. I am the true vine, Yo soy la vid verdadera and my Father is the vine brancher. y mi Padre es vine el dresser. labrador. Every branch in me that does not bear fruit, Toda rama en mí que no dé fruto, He takes away. Él la quita.
He takes away. Él la quita. Jesus is saying He takes it away. Jesús dice que Él mismo la quita. And every branch that does not bear fruit, Y toda rama que no produce fruto, He prunes, Él la poda, that it may bear more fruit. para que pueda producir más frutos. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Ya ustedes están limpios por las palabras que yo les he hablado. Abide in me, Habiten en mí and I in you. y yo en ustedes. As the branch cannot bear fruit by itself, Así como la rama no puede producir fruto por su propia cuenta, unless it abides in the vine, excepto que habite en la vid. neither can you, Ustedes tampoco, unless you abide in me. excepto que habiten en mí o permanezcan en mí. I am the vine, Yo soy la vid you are the branches. y ustedes son las ramas. Whoever abides in me, Cualquiera que permanezca en mí and I in him, y yo en él, he it is that bears much fruit. él producirá mucho fruto. For apart from me, Porque apartados de mí, you can do nothing. ustedes no pueden hacer nada. If anyone does not abide in me, Si hay personas que no habitan en mí, he is thrown away like a branch and withers, ellos son echados como ramas que se marchitan. and the branches are gathered, Y las ramas son reunidas, thrown into the fire, echadas al fuego and burned. y quemadas. If you abide in me, Si ustedes permanecen en mí and my words abide in you, y mis palabras permanecen en ustedes, ask whatever you wish, pidan lo que sea que quieran and it will be done for you. y les será dada. By this my Father is glorified, Por esto mi Padre es glorificado, that you bear much fruit, que den mucho fruto and so prove y to así be prueben que son my disciples. mis discípulos. As the Father has loved me, Como el Padre me ha amado, so I have loved you. así también yo los he amado. Abide in my love. Permanezcan en mi amor. If you keep my commandments, Si guardan mis mandamientos, you will abide in my love, permanecerán en mi amor, as I have kept my Father's commandments, así como yo he guardado los mandamientos de and mi abide Padre in his love. y permanezco en su amor. These things I have spoken to you, Estas cosas les he hablado a ustedes that my joy may be in you, para que mi gozo esté en ustedes and that your joy may be full. y su gozo sea perfecto. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Joy is a big thing. El gozo es algo grande. It sounds like Jesus wants us to be joyful. Pareciera que Jesús quisiera que estemos gozosos. He says, I spoke these things to you, Él dice que nos ha hablado esas cosas a nosotros that my joy may be in you, para que su gozo esté en ti and that your joy may be full. y para que tu gozo sea pleno, sea lleno. I believe there's a joy that comes from the Lord, Yo creo que hay un gozo que viene de parte de Dios and I believe that it's kind of more like external. y yo creo que es más como externo. And I believe that there's a joy that is like put in you as the fruit of the Spirit, and that you learn how to cultivate and grow. Y yo también creo que hay un gozo que es el fruto del Espíritu que tú aprendes a cultivar en ti y empieza a crecer. And as you learn how to cultivate joy, Y a medida que tú empiezas o aprendes a cultivar ese you gozo, learn how to feed on that joy in all circumstances. tú aprendes entonces a alimentarte de ese gozo en todas las circunstancias. But what I want to read to you is this first part. Pero lo que le quiero leer a ustedes es esta primera parte. Abiding in the vine. Habitar en la vid. So it says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Dice, toda rama o sarmiento que en mí no da fruto, Él lo quita. So when I have, in mi finca I have some trees. In my finca I have some trees. En mi finca tengo árboles. Some of the branches are not useful. Algunas de las ramas no dan frutos. I know that if it has too many branches or going towards the bottom or different things, we got to get rid of those. Yo sé que si una rama tiene muchas cosas que están saliendo, y a veces hay que cortarlas, podarlas, So that it could be more healthy, so that it could bear more fruit. para que pueda estar más saludable y para que pueda producir más fruto. But I'm the one, or someone who has to go, or someone else in the land. Pero ya sea yo el que tenga que ir o alguien más que vaya a mi finca, We have to go grab the machete, tenemos que ir a agarrar el machete and we got to chop those branches. y tenemos que empezar a cortar esas ramas. The tree can't chop itself. El árbol no se puede cortar él mismo. The tree's a tree. El árbol es un It árbol. needs someone to come and chop it. Necesita que alguien venga y lo corte. That's how Jesus is with us. Y así es como Jesús con nosotros. There's many things in our life Hay muchas cosas en nuestras vidas that need to be perfected,
que perfected, tienen que ser that need to be perfeccionadas, transformed. que tienen que ser But we're not going transformadas. to get there by just trying harder. Pero no vamos a llegar allí tratando lo más duro que podamos. That's what the world teaches. Eso es lo que el mundo enseña. But Jesus says, abide in me. Pero Jesús sí dice, permanece en I'm the mí, vine, que yo soy la vid and my Father is the vine y mi dresser. Padre es el So labrador. we can pray, Lord, search my Y heart. podemos orar oraciones como, Señor, examina mi Search my corazón, heart. examina mi And take corazón away anything. y llévate lo que sea, Take away anything that shouldn't be there. llévate lo que sea que no deba de I estar allí. surrender to you. Yo me rindo a ti. Show me how to live the way you want me to live. Muéstrame cómo vivir la vida que tú And quieres I que yo thank you for viva. the grace to Y transform. gracias por la gracia I thank you for transformadora. your word that you've given Gracias me. por la palabra que me has I dado. thank you that I'm already clean because of the word that you gave me. Gracias porque ya soy limpio por la palabra que me And ha sido dada. as we listen to his voice, Y a medida que escuchamos su voz, as we listen to his a medida word, que escuchamos su palabra, he shows us Él nos and escoge he prunes us. y Él nos poda. He's the one who corrects us. Él es el que nos corrige. He's the one who transforms Él es us. el que nos transforma. It's through relationship Es mediante relación that we become transformed. que somos transformados. It's through Es relationship mediante that relación we get pruned and made better. que nosotros somos podados y hechos mejores. And of course, God can use what He's using me right now to preach to you. Y por supuesto Dios puede usar varias cosas. Me está usando hoy a mí para predicarles a He ustedes. uses other people. Usa a otras personas. He uses the Bible. Usa la Biblia. And then He also uses, when we pray, He just speaks to us. Pero cuando oramos, Él también usa Él mismo hablarnos. So God can por su speak to voz. us in many, many, many ways. Dios puede hablarnos de muchas formas The point distintas. is that we're keen to Him speaking. El punto es que nosotros estemos con el propósito de que Él sea el que esté That we hablando. learn how to hear His voice. De que aprendamos a escuchar su voz. Last week, Tim talked about the voice, Pastor Tim talked about the voice of the devil La semana pasada Pastor Tim les habló acerca de la voz del and the diablo voice of God. y la voz de Dios. That the Pharisees were listening to the wrong voice. De cómo los fariseos estaban escuchando la voz They had a errada. religious spirit. They Tenían un were espíritu de they were religión. going against Jesus. Ellos estaban yendo en contra de Jesús. And Jesus says, "You're not listening to you're listening to your Y father, Jesús dice, ustedes están escuchando a su padre, but your father is the devil." pero tu padre es el diablo. He was very upfront with them. Jesús fue muy confrontante He de said, una. "If you were truly children of Abraham, Él dijo, si ustedes verdaderamente fuesen hijos de you would Abraham, listen to me, estuviesen escuchando because a mí. Abraham Porque Abraham called me Lord. me Or llamó a Abraham mí knew who I Señor, was. él sabía quién He yo era. believed in the gospel. Él creyó en el He Evangelio. saw this day, Él vio este día por but you're venir. unable to see Pero this day. ustedes no lo pueden ver. You're unable to hear the voice. Ustedes no pueden escuchar la voz. They couldn't hear the voice No podían ellos of escuchar God la that was voz speaking de Dios que estaba because they were hablando. listening to the wrong Porque estaban escuchando voice. la voz errada. So our pursuit should be how to hear God. Nuestra búsqueda debe de ser cómo escuchar a Dios. Our pursuit to be should listen to God. Nuestra búsqueda debe de ser escuchar a Dios. Our pursuit should be to turn off so much other voice, Nuestra búsqueda debe de ser apagar cualquier otra voz, so many other noises, cualquier otro ruido and discern y discernir what is the will of God cuál es la voluntad de Dios from the voice of God. en la voz de Dios. You can come to me Pueden venir a mí and ask me for advice, y preguntarme por consejos and I can give you advice. y yo les puedo dar consejos. And I pray that it's the best advice you could ever have. Y yo oro que sea el mejor consejo que alguna vez reciban. But your job Pero tu trabajo is to take that advice es tomar ese consejo and to bring it to God y llevárselo a Dios and ask Him if it's correct. y preguntarle a Él si fue correcto. You can get advice from someone else. Tú puedes obtener consejos de Your job is otras to personas take that más advice y tu trabajo es tomar ese and go consejo to the Lord Jesus ir al Señor Jesús and make sure it's confirmed. y asegurarte que sea confirmado. I've gotten lots of advice in my life. A mí me han dado muchos consejos en mi vida I'm happy I haven't followed all of it. y estoy feliz de que no los he seguido todos. But I am happy for the times that I've gotten good advice. Pero estoy feliz por las veces que me han dado muy buenos consejos And it has followed God's plan. y sí ha seguido el plan de Dios. Hallelujah. Aleluya. We need to learn how to abide in the Lord Jesus Tenemos que Christ. aprender cómo habitar en el Señor Jesucristo. He'll prune us. Él nos va a podar, He'll clip us Él nos va a engrapar as we surrender to Him, a medida que nos rendimos a as we Él, draw near to Him, a medida que nos acercamos as a we Él, look at Him, a medida que lo vemos and a then we Él. understand that we are clean because
because of the word that He's spoken y to que us. entendamos de que somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. And then we understand apart from Him we can do Y que nothing, entendamos que apartados de Él no podemos hacer nada, but with Him we can do pero everything. con Él lo podemos hacer todo. That's why I was saying, whatever area of your life Es por eso que yo mismo les estaba diciendo que cualquier área de sus vidas, that you close the door to God que ustedes les cierran la puerta a Dios, is going to be an area of your life that suffers. va a ser un área de tu vida que va a But sufrir. whatever area you open, Pero cualquier área que tú le and you abras allow the presence of God, the voice of God to guide y you, tú permites que la presencia de Dios, la voz de Dios te guíe, even if it's something you don't want to hear, aun si sea algo que no quieres escuchar, you still allow Him to guide you, tú igual le permites que te guíe. that area of your life will flourish. Esa área de tu vida florecerá, It'll prosper. va a It might prosperar. not look what you like you want it to look, Tal vez no se vea como tú querías que se viera, but it'll be peaceful internally. pero va a ser pacífica internamente. Sometimes we get led into a wilderness, A veces se nos lleva a un desierto, but God will be with us there. pero Dios está contigo en el desierto. Abide in me and I abide in you. Habiten en mí y yo habitaré en ustedes, o permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Let me go. And then it goes on to say, if you don't abide in Him, you're basically good for nothing. You know? Luego dice, si no permaneces, básicamente no sirves para nada. We want to be useful. Queremos ser personas que sirvamos. If you abide in me and my words abide in you, Si tú permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes. ask whatever you wish, Pidan lo que sea que deseen and it will be done for you. y será hecho para We ustedes. have a confidence. Tenemos una We have a confianza. confidence in prayer. Tenemos una confianza en We la have a oración. confidence in living our life. Tenemos una confianza en vivir We can nuestras have a vidas. confidence in our God Que podemos tener una confianza en nuestro when Dios we abide in Him, cuando habitamos en when we Él, abide in His Word. cuando habitamos en su You palabra. know, when you walk in how He wants you to walk. ¿Sabes? Cuando caminamos como Él quiere que There is such a caminemos. confidence. Hay una There's confianza. such you don't have to worry. No tienes que You preocuparte. don't have to fear. No tienes que You temer. don't have to live in No anxiety. tienes que vivir en You're saying, ansiedad. I'm in the will of Tú God. dices, yo estoy en la voluntad de I'm Dios. dwelling in the shadow of the Yo Almighty. estoy habitando bajo la sombra del There is Altísimo. provision for Hay me provisión para in mí every area of my en life cada área de mi because vida. I've given God Porque yo everything. le he dado a Dios todo. Every area I've allowed Him access. Toda área yo le he permitido, So le he dado a I'm Él no longer acceso. my own. Ya no, yo estoy I yo am solo. completely His. Pero yo soy completamente de You Él. know, there's so many times, like if I'm going through a financial Saben, hay difficulty, muchas veces cuando yo mismo estoy pasando por dificultades I financieras, say, God, I'm going to give even more. yo digo, Dios, yo te voy a dar aún más. I'm not going to hold on to what I have No me voy a aferrar con lo que tengo, because I trust you. porque yo confío So en I'm just ti. going to give it Hasta yo voy a dar más because I trust you. porque confío I'm en not saying ti. you have to do that. No te estoy diciendo que tú I'm también just tengas saying que that's what I hacerlo. do Te estoy diciendo lo que because yo I hago. can't allow finances to grip my heart. Porque yo no puedo permitir que las finanzas tengan como un amarre en mi I have to corazón. open the door Más bien yo tengo que abrir la puerta to God in that area of my a Dios life en esa área de mi vida and allow His y presence, permitir que su allow presencia, His favor, permitir que su allow favor, Him to work on my behalf. permitir que Él I opere don't por have mí. to try to figure it out. Y no tengo yo mismo que tratar de I have to draw resolverlo. near to Yo God. mismo tengo que acercarme Allow a Him Dios, to open doors for me. permitirle que Él abra puertas para Allow mí, Him to provide opportunities for me. permitir que Él coloque las oportunidades And when para He mí. speaks, I'll do Y something. cuando Él hable, yo lo Of hago. course we have to Por work. Of course we have supuesto to hay do que things. trabajar, por supuesto hay que hacer cosas, But God can provide the pero opportunities. Dios puede proveer las God can provide oportunidades. strategies. Dios puede proveer las God can provide estrategias. ideas. Dios puede proveer God can ideas. give you favor. Dios puede Where traer you don't have to favor. stress and Donde no tienes worry que estresarte ni preocuparte. if you allow Him into that area of your life. Si permites que Él entre en esa área de tu vida. That's actually why I encourage you to give because Es por you're eso en realidad que les animo a dar actually también. allowing God into that area of your life. Porque así ustedes le están abriendo la puerta a Dios a esa área de You're tu saying, vida. God, I trust you. Le estás diciendo, Dios, yo confío You're en my ti. provider. Tú eres mi proveedor. But that's with every area of our life. Pero eso es con todo en nuestra vida. That's with every area of Eso our es life. con absolutamente todo en nuestra Whatever vida. area you invite God in, Cualquier área que tú invites a you're going to Dios, see an area of your life where you enjoy peace. tú vas a ver un área en tu vida donde An disfrutes area in life paz. where you can have joy. Un área en tu vida donde necesitas gozo. An area in your life where you're going to bear the fruit of the Spirit. Un área en tu vida donde vas a producir el fruto del And Espíritu. you're just going to bear fruit. Y tú vas a producir fruto. And He says, and even in your prayer life, it's going to flourish. Incluso tu vida de oración va a florecer. You're going to love praying. Tú vas a amar orar. You're going to love going to God. Tú vas a amar ir a You're Dios. learning how to abide in Tú Him. vas a aprender cómo habitar en Él.
As the Father has loved me, Como el Padre me ha amado, so I loved you. yo también te amo. Abide in my love. Habita, permanece en mi If amor. you keep my commandments, Si guardas mis you'll mandamientos, abide in my love, permanecerás en mi amor. just as I have kept my Father's commandments Así como yo he mantenido los mandamientos de and mi abide Padre in his love. y he permanecido en su amor. These things I have spoken to you, Estas cosas yo les he hablado that my joy may be in you. para que mi gozo sea perfecto en ti. God doesn't give us commands just to be a dictator. Dios no nos da mandamientos para ser dictador sobre nuestras vidas. He's a good father. Él es un buen He's an padre. amazing teacher. Él es un asombroso He's the maestro. good shepherd. Él es el buen I pastor. learned a long time ago. Yo aprendí hace mucho tiempo atrás I need his guidance que necesito su guianza because I'm stupid. porque yo soy estúpido. I can't see everything. No lo puedo ver todo. I don't know where I'm headed. It's No dark sé de over dónde there. voy, está oscuro allá. But I know that Jesus' word will Pero yo guide my sé path. que la palabra de Jesús direccionará mi I know that God has camino. already been to the future. Yo sí sé que Dios ya ha ido al futuro. He's already been where I need to go. Él ya fue al lugar donde yo necesito estar. So I have to ask him, what is your plan? Así que yo solo le tengo que preguntar a Él, ¿cuál es tu In plan? every situation I get into, En cada situación en la cual yo I have to entre, inquire of the Lord. necesito estar preguntándole a I Dios. have to seek God. Tengo que buscar a And when I Dios. forget about God, Y cuando yo me olvido de which happens Dios, sometimes lo still, cual a veces sucede, I allow my situations to get so much bigger permito que mis situaciones se vuelvan mucho más grandes than they should be. que lo que deberían Because de instead of ser. looking at a big God Porque en vez de ver a un Dios grande, who already has the answer in Jesus lo cual ya Christ, tiene la respuesta en who Jesucristo, already has the answer in his voice, lo cual ya tiene la respuesta en I su look at a voz, big situation estoy viendo más bien a una situación and I como let my algo situation grande. speak Y yo permito que mi situación instead hable of seeking the voice of Jesus, en vez de buscar la voz de Jesús, who has everything that I need quien tiene todo lo que yo necesito for every single situation, para toda situación, for anything that we'll go through in life. para lo que sea que vayamos a pasar en la vida. He is the way, the truth, and the life. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. And he can empathize in our weaknesses. Y Él puede tener empatía en nuestras Because debilidades. Jesus, even as a human, Porque Jesús incluso como humano went through so much as a human. pasó por tanto siendo humano So he can empathize even with us. para Él poder tener empatía incluso con nosotros. So if you're mourning, Así que si tú estás llorando, you don't have to mourn like the world mourns. no tienes que llorar como el mundo llora. You can go to Jesus, Tú puedes ir a Jesús, the Comforter. aquel que te da You can go to the consuelo. Holy Spirit. Puedes ir al And he Espíritu can give Santo you comfort that no one else can give y Él te you. puede dar un consuelo que más nadie puede darte. Whatever the situation, Lo que sea la situación, we're not alone. no estamos If solos. you need wisdom, Si necesitas James sabiduría, says, go to God Santiago dice, ve a and Dios ask without doubt. y pide sin dudar. If you need self-control, Si necesitas dominio propio, you're not going to try really hard. no vas a tratar sumamente duro. Self-control is a fruit of the Spirit. Dominio propio es un fruto del So if Espíritu. you abide in Si Christ, tú habitas en if you Cristo, allow Him to prune you with si His tú Word, permites que Él te pode con su palabra, you will bear tú fruit vas a producir ese fruto of self-control. de dominio propio. If you want to love your spouse Si tú better, quieres amar a tu pareja, a tu esposo, esposa mejor, invite Jesus and His Word into that situation. invita a Jesús y su palabra en esa situación. Allow Him to be the center. Permite que Él sea el centro. Before you date somebody, Antes de que salgan con alguien de noviazgo, allow God to guide you. permite que sea Dios el que te Ask Him guíe. for His wisdom. Pídele a Él por su Ask God if sabiduría. this is the person for you. Pregúntale a Dios si esa es la persona verdaderamente Don't para just ti. guide your own life and do whatever you want. No solo tú vete por tu propia vida y hacer lo que te dé la No, my gana. advice to you is ask the shepherd of your No, soul. mi consejo a ti es que le preguntes al pastor de tu alma. Is this the person? ¿Será que esa es la persona Invite de him Dios? into that area of your life. Invítalo también a esa área de tu If vida. not, you're going to make mistakes. Si no, vas a cometer muchos errores. God will still be there for you, but Dios todavía va a estar allí para ti, we'd rather you not make those mistakes. pero preferimos que no cometas esos errores. Whatever area it is, Cualquier área que sea, whatever it is, cualquier área que sea, abide in God. habita en Dios. Go to Him. Ve a Él, Ask Him. pregúntale. Don't carry unnecessary No burdens. lleves cargas innecesarias. Cast your burdens on Him, for He cares for you. Más bien, entrégale tus cargas a Dios porque Él se encargará de ti. I'm going to end with this song. Voy a terminar con este salmo, leyéndoselos.
I'm telling you this because many times I do this. Te estoy diciendo esto porque muchas veces yo lo hago. I allow my mind to wander to situations and things that they never should. Yo permito que mi mente se empiece a meditar en situaciones y cosas que nunca tuve que haber dejado que lo And I hiciera. look back and say, how dumb. Y luego miro atrás y yo le digo, qué bobo. Why would I spend so much time worrying about this? ¿Por qué pasé tanto tiempo preocupándome por I could have esto? spent that same time worshiping God Cuando pude haber pasado ese mismo tiempo adorando a Dios and allowing Him to work, y permitiendo que Él allowing obre, Him to give me instructions. permitiendo que Él me dé Why would I instrucciones. try to do this on my own strength? ¿Por qué voy a tratar de hacerlo con mis propias I'm not fuerzas? meant to carry these burdens. Yo no fui creado para llevar con estas Those are cargas. Jesus' burdens. Esas son las cargas de Jesús. I'm going to finish with this. Voy a terminar con esto. Psalm 91. Salmos 91. I got it in Spanish here. Hallelujah. Aleluya. You guys okay? ¿Están todos bien? He who dwells in the shelter of the Most High Aquel que habita al amparo del will Altísimo abide in the shadow of the Almighty. morará a la sombra del Omnipotente. I will say to the Lord, Diré yo al Señor, my refuge refugio mío and my y fortress, fortaleza mía, my God, mi Dios, in whom I trust. en quien confío. What an amazing, this should be our goal, right? Esa debe ser nuestra meta, ¿verdad? To dwell in the shelter of the Most High, Habitar en el amparo del to Altísimo, abide in the shadow of the Almighty. morar en la sombra del Then we can say Omnipotente. in whatever Y situation, luego podemos decir en toda situación, my refuge, refugio my mío, fortress, fortaleza my mía, God in whom mi I Dios trust. en quien yo confío. For He will deliver you from the snare of the fowler Porque Él te libra del lazo del cazador and from the deadly pestilence. y de la pestilencia mortal. He will cover you Con sus plumas with His plumas, te cubre and under His wings y bajo sus alas you will find refuge. hallas refugio. His faithfulness is a shield Su fidelidad es un escudo and buckler. y baluarte. You will not fear the terror of the night, No temerás el terror de la noche, nor the arrow that flies by ni day, la flecha que vuela de día, nor the pestilence that stalks in darkness, ni la pestilencia que anda en nor tinieblas, the destruction that wastes at ni noonday. la destrucción que hace estragos. 1,000 may fall at your side, Aunque caigan 1000 a tu lado 10,000 at your right y hand, 10,000 a tu diestra, but it will not come near you. a ti no se acercará. You will only look with your eyes Con tus ojos mirarás and see the recompense of the y wicked. verás la paga de los impíos. Because Porque you have made the Lord your dwelling has place, puesto al Señor que es tu refugio, the Most High, al Altísimo, who is my refuge. porque has puesto al Señor que es mi refugio, el Altísimo, por tu habitación. No evil shall be allowed to befall you. No te sucederá ningún mal, No plague come near your tent. ni plaga se acercará a tu morada. For he will command his angels concerning you, Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca to de guard ti, you in all your ways. para que te guarden en todos tus caminos. On their hands they will bear you up, En sus manos te llevarán, lest you strike your foot against a stone. para que tu pie no tropiece en piedra. You will tread on the lion and the adder, Sobre el león y la cobra pisarás. the young lion and the serpent you will trample Pisotearás underfoot. al cachorro del león y a la serpiente. Because he holds fast to me in love, Porque en mí ha puesto su amor. I will deliver him. Yo entonces lo I libraré. will protect him, Lo exaltaré. because he knows my name. Porque ha conocido mi When nombre. he calls to me, Cuando me llame, I will answer yo le him. responderé. I will be with him in trouble. Yo estaré con él en la I angustia. will rescue him and honor him. Yo lo rescataré y lo honraré. With long life I will satisfy Lo him saciaré con larga vida and show him y le mostraré my salvation. mi salvación. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. That sounds pretty good, huh? Eso suena muy bien, ¿ah? I like that. A mí me gusta. I'm just going to choose to believe this. Voy a decidir creer esto. I'm going to choose to believe this psalm. Voy a decidir creer este salmo. But I want to tell you, Pero te voy a decir those are promises que esas son to promesas those who dwell in the shadow of the Most High. para aquellos que habitan bajo el amparo del Altísimo. Our job is to abide. Nuestro trabajo es habitar. Our job is to draw near to Nuestro God. trabajo es acercarnos a Dios. Our job is to take time to listen to Nuestro God, trabajo es tomar tiempo y escuchar a Dios. to invite Him into every area of our life, Invitarlo a toda área de nuestra vida and to obey Him.
y obedecerle. His job is to protect. Su trabajo es proteger, His job is to provide. su trabajo es His proveer, job is to comfort. su trabajo es His job consolarnos, is to guide. su trabajo es guiar. Our job is to say yes and amen. Nuestro trabajo es decir